Y así, una vez más, el lunes. Y tenemos, como siempre, un montón de temas para no tratar, pero de los cuales vamos a hacer nuestro habitual repaso. Y hoy, para variar, podríamos empezar por una buena noticia. Es decir, si vamos a variar, no es... Bueno, puesto que tras una serie de fallos adversos, por fin recibimos un fallo a nuestro favor en el litigio por el diferendo territorial con Nicaragua en lo referente al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y el mar que lo rodea, que estaba llevándose a cabo en el Tribunal Internacional de La Haya, en el que ya habíamos perdido un territorio importante de mar y sobre el que habíamos podido hablar de lo mal que lo había hecho el Estado colombiano por tratarse de un asunto de interés público, pero además en el que están comprometidas las vidas de una minoría muy importante en este país, como lo es la población raizal, por lo que es un elemento muy positivo encontrar a la viceministra Elizabeth Taylor-Jay conformando el equipo, y entonces sale a celebrar el gobierno y no. Resulta que ahora no es logro de este gobierno, sino de los dos gobiernos anteriores que llevaban recibiendo malos resultados, en parte por varias displicencias cometidas, o bueno, digamos que listo, ok, que entonces es crédito para todos los gobiernos que han tenido que afrontar el pleito y que han salido a tuitear cada uno por su lado, pero al mismo tiempo es la primera vez que todos esos gobiernos pueden celebrar. Entonces no me jodan con que Petro está siendo excesivamente egocéntrico en este caso, digo, en este caso. Más. Pero es que a ustedes no les gusta nada. O me van a decir, ya que hablamos del archipiélago de San Andrés, que esta maravilla de video, por favor, ruédelo. Esta maravilla de video que sacaron para promocionar la llamada Fiesta de la Soberanía, ni más no menos que con una fusilada dura a la película Barbie. Mentira, obviamente no es una maravilla. Yo solamente me pregunto, ¿quién fue el que la pasó sin aprobación de un superior? ¿Quién creyó que esto era una buena idea? Pero sobre todo, ¿quién fue el genio detrás de esta pieza que logró unir al país en repudio de la misma? Porque les mamertes están todos, pero si esta pieza es una afrenta a nuestra soberanía y la alienación de las mentes por el pensamiento colonizador de la afamada muñeca bárbara capitalista, y por el otro lado los gomeles están todos, uy, qué guisado ese video, además, ¿qué pasa con el copyright de Mattel? Por favor, demanden a Petro, que se va. De manera que, pese a que me parece un hueso el video, creo que lo lograron. Es decir, lo lograron porque pusieron a todo el mundo a hablar del berraco video que pues es parte de la ecuación, o se supone, y al final queda más la memoria del hecho que el video en sí mismo. Entonces, claro, yo sí creo que tiene que haber o tendría que haber una manera de poner a la gente a hablar mal y bien de una pieza que sea defendible, pero luego de la campaña presidencial 2022 también creo que eso ya no es posible. El caso, para volver al litigio, es que el pleito terminó y ahora tiene que haber una negociación a ver qué se logra. Y está difícil, no porque vaya a ser extremadamente complicado hablarnos o porque no existan ciertas líneas, sino porque nuestro embajador en Nicaragua no es otro que León Freddy Muñoz, a quien se vio días antes del fallo marchando con emblemas sandinistas en una manifestación pro gobierno en Nicaragua. Ay, a ver, León Freddy, papito, es que de verdad, no sé qué tenemos nosotros con Nicaragua, que somos incapaces de adoptar una estrategia seria diplomática cuando es nuestro problema internacional de mayores implicaciones. Y entonces en el gobierno pasado trataron con Alfredo Rangel, que creyó que iba a transformar el panorama político nicaragüense como si se tratara de un espía, salvo que la única herramienta que tiene son opiniones y tweets. Un genio. Y ahora tenemos a León Freddy haciendo la babosada de marcharle al gobierno además al gobierno de Ortega. Pero ¿a qué hora se le ocurrió a este man? Y no es porque no se pueda ser sandinista, digamos, aunque ya Ortega es suficiente descrédito para quienes decían que luchaban para liberar una nación, es que no se puede ser tan lambericas, es eso, es una cosa de lambonería. Y ya que hablamos de tener lo que se necesita para un puesto o no, hablemos de quién sí.
ni más ni menos que la periodista y activista en el mejor de los sentidos, Ginette Bedoya, que rechazó la invitación de la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, para ser una de las varias viceministras del Ministerio de la Igualdad. Y justo Ginette es seguramente una persona capacitada para ese cargo y la vicepresidenta sabe que yo soy su fan y su partidario, pero al mismo tiempo me alegra mucho que Ginette haya declinado la invitación. No es mala leche, pero creo que está muy bien que quienes entienden su lugar en este planeta conserven sus lugares de fuerza, aunque no les den tanta plata o poder como uno pensaría que deberían recibir por su labor. Y lo digo además porque vengo diciendo desde que empezó este gobierno que se corre el riesgo de ser sobrepasados por los triunfos simbólicos, por los mensajes, en detrimento de los triunfos tangibles y concretos. Basta ya de mensajes de reivindicación y de reivindicaciones simbólicas, o mejor dicho, en nombre de esos mensajes, de esas ideas y de esas reivindicaciones, ¿por qué no poner a alguien que sepa gestionar lo que se necesita urgentemente y por lo cual tenemos en primer lugar un Ministerio de la Igualdad? Porque es esa política llena de influencers y de personas conocidas, de personas que simplemente son famosas, la que crea vacíos enormes. Y claro, hace que esos nombramientos sean al mismo tiempo imposibles de defender e imposibles de atacar. Miren, por ejemplo, el Ministerio de Cultura. ¿Quién en sus cabales podría atacar o desacreditar a la maestra Patricia Ariza? Nadie, nadie de verdad cuya opinión importe, nadie, porque es una berraca, es una guerrera, es una trabajadora de la cultura, es una obrera, y aún así lo único que nos queda es el interinato de Guillermo Zorro y un cambio de nombre, porque ahora el Ministerio de la Cultura se llama Mi Casa, como esos balones duros de patear que había cuando yo era niño, y lo mismo ha querido hacer el petrismo con la carrera hacia la alcaldía de Bogotá. Un poco de nombres altisonantes, archiconocidos y sin ningún tipo de credibilidad, inflados a punta de Twitter, que demuestran que no hay una cantera de liderazgos políticos suficiente en la izquierda, y eso es muy triste. Es triste y es preocupante, sobre todo porque Bogotá es un buen lugar para posicionar liderazgos progresistas y de izquierda. Y con el dolor del alma, no hay candidatos ni candidatas de izquierda. Hay uno que solía ser de izquierda, que es Jorge Robledo, ex senador, opositor férreo del gobierno Petro, lobista de Hugo Ospina contra la tecnología de aplicaciones de movilidad que ya está funcionando hace mucho rato, y político que a punta de alianzas ha sabido hacerse más cerca de la centroderecha que de la izquierda mística del MUIR, que lo vio nacer como político y que ahora es el primer candidato inscrito para la alcaldía de la capital, que hizo poco ruido en la previa porque es un tipo serio, y ese ruido si lo siguen haciendo en cambio Oviedo, Lara, Molano, y el otro que ya parece que oficializó su postura y su candidatura, que es Carlos Fernando Galán, que está ahí al ladito, que perdió en la pasada elección y se hizo concejal por el Estatuto de Oposición, se fue de su silla para así aspirar al Senado por el nuevo liberalismo, y ahora, tras haberse quemado junto al resto de la lista del nuevo liberalismo, vuelve a las mismas a ver si existe algo del entusiasmo que lo llevó al segundo lugar. Pero pues, yo sé que esta es la ciudad en la que Peñalosa ha sido subcampeón más veces que América en la Libertadores, pero la idea de un entusiasmo que lo llevó a uno a un segundo lugar, pues no es como que traiga mucho entusiasmo en sí misma para la segunda vez. Y ya que hablamos de estar uno desconectado de la realidad, deberíamos entonces hablar de una sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que afirma que las disidencias de las FARC, actualmente conocidas como Estado Mayor Central o EMC, estuvieron detrás de las manifestaciones de noviembre de 2019 en Bogotá. Ojo, la sentencia no dice en cuántas manifestaciones, porque fueron muchas, ni exactamente en cuáles o cuál, no se dice qué actos vandálicos, simplemente parece decir, o al menos si ustedes leen los medios, parece que se hubiera entendido en este país que todas las manifestaciones de todo el paro, ¿no? Y los medios salieron a decir y a titular sin más que todas las manifestaciones fueron infiltradas por las disidencias de las FARC, que estuvieron tras las manifestaciones de 2019, que, mucho ojo, configuraron en varias ciudades al mismo tiempo, incluyendo ciudades por fuera del país, el primer gran estallido social en años, teniendo como referente más cercano el paro nacional de, ojo, 1977.
Y de repente, periodistas y medios que tuvieron que cubrir en su momento las marchas, que saben que la gente estaba ahí, ahora ven otra cosa y titulan otra cosa. Mienten de muchas maneras posibles en favor de una narrativa, y entonces quienes estuvimos manifestando nuestro descontento en las calles, huyendo de un ESMAD que disparaba sus armas de baja letalidad de maneras potencialmente muy letales y viendo por redes violencias abusivas por parte del Estado, de repente ya no somos nosotros, no fuimos, ni somos ni fuimos dueños de nosotros mismos, no, todos fuimos, tal vez porque no me ha llegado ningún memo, o tal vez seguimos siendo marionetas de las poderosísimas disidencias de las FARC. Y no es solo que la generalización sea ya bastante mentirosa y bastante perjudicial. Ocurre que, como bien lo explica Pares Colombia, pueden estarse configurando falsos positivos judiciales en este caso. En este caso también, pues muestran que las 4 personas a quienes se está señalando de ser de las disidencias de las FARC, 4 personas, son un muchacho que, según dicen, dirige una columna de la que no se ha tenido noticia en ningún observatorio del conflicto. Por otro lado está un señor de 73 años, exmilitante de la Colombia Humana, es una persona en edad de retiro, y 2 mujeres que trabajan en estudios sociales y defensa de los derechos humanos. Ah, bueno, qué gente más peligrosa, pero claro, esta es la fiscalía ejemplarizante y candidatizante a la que habría que pasarle el enlace a cambio para que se pille 2 noticias, con que se lea 2 noticias. La primera, el caso de un estadounidense acusado de abusar sexualmente de menores de edad a cambio de plata de forma muy violenta, a quien ni procesaron ni extraditaron para que alguien más lo procesara. O la entrevista con Manuel Antonio Castañeda, conocido como el narcochofer de la Unidad Nacional de Protección, en la que el mismo Castañeda da información que es preocupante, implicando, entre otros, al exgeneral Eduardo Zapateiro de haberle enviado armas a alias Matamba. Y claro, no se puede creer todo lo que dicen estos testimonios sin antes corroborarlo. Y tampoco se puede descreer de plano, porque hay que investigar. O bueno, uno creería eso, salvo que uno esté del lado de la revista de Vicky y Gavito, que rápidamente salieron a publicar que el general Zapateiro está indignado y se defiende de los ataques de la izquierda. Y volvemos otra vez al terreno de la opinión. Y de nuevo, no estoy diciendo que Zapateiro sea culpable porque no puedo, no está eso corroborado. Estoy diciendo que hay que investigarlo, pero no parece haber nadie en esas. Al fiscal, eso sí, le falta boca para salir a criticar a priori el programa de Jóvenes por la Paz, que buscando desmantelar violencias que solamente se perpetúan porque configuran economías basadas en la muerte, busca reemplazar esa economía con una serie de pagos que se harían para frenar los asesinatos en varios sitios clave, empezando por Buenaventura. Entonces sale Barbosa junto a otros precandidatos de la derecha y de la ultraderecha a decir que eso es pagarle plata a bandidos. Pero entonces, a ver. Ok, pero ¿qué se supone entonces que se haga? ¿Que se le pague a la gente que no está matando a nadie ni sacando plata de eso? Entiendo las buenas intenciones, pero entonces, ¿qué hacen con esa plata los que están inermes? ¿Armarse? ¿Blindarse? Porque pareciera que el punto acá es simplemente que no les gusta a la gente, ni pobres ni jóvenes, y claro, eso es una apuesta, pero hay que solucionar el problema de alguna manera. Y estamos frente a un negocio gigantesco cuyo principal activo es la vida y más que la vida, la muerte de la gente. Entonces no se entiende cuál es la queja. Al final, que es como si no quisieran que nada se solucionara o al menos que no hubiera una medida porque se hace y entonces no les gusta, pero lo que terminan diciéndoles expertos es, no, lo importante es que se haga bien. Gracias, Farid. A ver, digo, yo entiendo que esa siempre es la reserva con Petro, eso sí, la ejecución, pero no vamos a hablar de eso. Volviendo a Barbosa, tendríamos entonces que hablar de otro aparente y potencial falso positivo judicial, porque tuvimos la oportunidad de ver este video. Queremos informarle a los colombianos que la Fiscalía General de la Nación ha resuelto el caso del homicidio del líder estudiantil Lucas Villa Vázquez, ocurrido en mayo del 2021 en Pereira, Risaralda. Y el video es más largo, pero no lo vamos a poner todo completo porque esta información, solamente esa información que está dando ahí, ya fue desmentida por la hermana de Lucas Villa, el líder estudiantil asesinado en Pereira, Risaralda durante el paro nacional de 2021. Es un falso positivo judicial porque solamente hay una persona identificada, pero faltan otras personas que participaron del asesinato del líder Lucas Villa. ¿Por qué?
hay tanto afán en dejarlos cerrados y finalmente en este país ya sabemos que cerrar un caso se demora años. Me parece que para variar estamos frente a la letal combinación de afán y displicencia, pero ya que hablamos de cortar camino, tendríamos que hablar también de la ministra de Minas, Irene Vélez, porque se le abrió una investigación, pues se supo que se aprovechó de su posición como ministra para lograr que Migración Colombia le permitiera sacar a su hijo del país sin todos los permisos firmados, y yo solo quiero expresar mi infinita decepción. Porque una cosa es que lo ataquen a uno por esgrimir ideas novedosas, aunque polémicas, o por ser la representante de un cambio sustancial frente a un gremio anquilosado en sus posiciones de poder, lo cual le da a uno espacio de discurso. Y otra muy distinta es acabar embarrándola justo por hacer aquello que todos los que votamos por un cambio quisimos ver desaparecer de la cultura política. Esa idea del privilegio y de los atajos, la cultura de las élites finalmente, y todo mal porque se hace inviable el cambio cuando se construye sobre las viejas costumbres. Y claro, siempre habrá cuestiones más urgentes como el cambio climático, pero entonces no tendrían por qué haberse montado sobre esa expectativa de pulcritud y transparencia. A final de cuentas, nadie les estaba pidiendo eso, no tanto como a otros. Y sin ir más lejos, hay gente capaz de justificarles y defenderles cualquier bobería que hagan, que finalmente no tendrían que perder porque parece, según lo reportó La Silla Vacía, que tras meses de estar blindada en su puesto, finalmente hubo un ofrecimiento del Ministerio de Minas a alguien más, exactamente a Fernando Vargas, precandidato a la gobernación de Santander. Y toda la gente que quiso ver caer a Vélez hace fuerza ahora, pero la razón sigue siendo lo más frustrante de todo. Ya veremos a quién parece, pues, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con el ministerio. Pero vamos a hablar también de otra persona a quien parece que le eluden las consecuencias de sus actos, ni más ni menos que el señor Alexander Vega, registrador general de la Nación, de quien Vorágine.co probó que le había dado un viaje a la magistrada de la Corte Constitucional que lo eligió para su actual puesto como registrador. Vorágine muestra cómo los pasajes, viáticos y gastos de un viaje a Estados Unidos realizado por la magistrada Gloria Estela Ortiz fueron pagados por la ONG dirigida por Vega. Y ya vamos 2 episodios seguidos nombrándolo, porque el anterior fue por las declaraciones de Zuluaga con Odebrecht, pero pareciera que ahí seguirá Alexander Vega y no vamos a hablar de él. Y en cambio, vamos a hablar del Congreso de la República, que inicia un nuevo periodo legislativo este jueves 20 de julio, y el presidente tendrá la oportunidad, que jamás desaprovecha, de echarse un discurso histórico. Pero lo hace de cara a un clima que hoy es adverso a sus intenciones y agendas. Los 3 partidos de fuerzas tradicionales que estuvieron en su gobierno inicialmente, muchas veces obstruyendo las reformas y proyectos de ley, ahora parece que quieren tomar distancia del gobierno con el objetivo, me imagino, de obstruir las reformas y proyectos de ley. Y el gobierno, que invita a las calles a la gente, tampoco es claro acerca de las reformas y sus alcances y los argumentos para defenderlos. Es un panorama bastante enredado, por eso nuestro hashtag es Construcción Sin Aplanadora. Ya volvemos a el lunes.